Mi nombre es Macarena de San y les voy a hablar del rol actual del score de calcio. Como todos sabemos, la principal causa de mortalidad a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Los médicos en general y los cardiólogos en particular contamos con los scores de riesgo tradicionales que nos brindan una guía para poder estratificar de la manera más acertada posible el riesgo cardiovascular de cada individuo y así poder prevenir y evitar eventos. Pero, como es conocido, hay ciertos pacientes que se nos escapan, particularmente edades extremas, riesgos intermedios y género femenino. Como explica la paradoja de Rose, el mayor número de muertes totales ocurre en personas de bajo a intermedio riesgo, porque en realidad son los más numerosos. Esto quiere decir que la mayoría de los pacientes que tienen eventos no son rotulados como de alto riesgo. Así es que surge la necesidad de identificar en ese grupo a los pacientes con mayor riesgo para poder intensificar las medidas preventivas. Para ello, contamos con distintas técnicas para buscar la presencia de aterosclerosis subclínica, entre ellas la medición del score de calcio, que es de la que vamos a hablar hoy. El score de calcio es un método rápido que no requiere contraste, implica baja radiación para el paciente y no requiere frecuencia cardíaca baja. En realidad la calidad de imagen es mejor a frecuencias cardíacas bajas, pero de todos modos se pueden realizar perfectamente sin el uso de beta bloqueantes. Cuando hablamos de lesión nos referimos a placas con densidad mayor a 130 unidades de Hounsfield y diámetro mayor o igual a 1 milímetro cuadrado. Al multiplicar el área por la densidad máxima de la lesión obtenemos el puntaje de calcio, que se puede calcular en cada segmento o en el árbol coronario completo. Así, si la densidad de una placa es de 130 a 199 unidades de Hounsfield, se le asigna un valor predeterminado de 1. Si es de 200 a 299, 2, 300 a 399, 3 y mayor o igual a 404. Esto se multiplica por el área y así se obtienen distintos resultados que se suman y da el score de calcio total. Como pueden ver, el puntaje es nulo si el valor es 0, mínimo si va de 1 a 10, leve de 11 a 100, moderado 101 a 400 y grave mayor a 400. En esta diapositiva vemos que tener un score de calcio mayor a 100 es un equivalente a enfermedad coronaria, con un riesgo a 10 años mayor al 20%, o sea, anual mayor al 2%, que según las guías es indicación de tratamiento con estatinas. Estas son algunas imágenes del score de calcio. Fueron realizadas con un software que marca con verde lo que identifica como placa cálcica. Nosotros vamos pintándolas con colores de acuerdo a qué arteria corresponda. Rosa para la descendente anterior, celeste para el tronco de la arteria coronaria izquierda, amarillo para la arteria circunfleja y rojo para la arteria coronaria derecha. El MESA es uno de los primeros estudios multicéntricos que evalúa el score de calcio. Incluyó 6.722 pacientes con una mediana de seguimiento de 3,9 años, observacional prospectivo. El objetivo fue evaluar la utilidad del score de calcio como predictor de eventos coronarios en una población multiétnica de Estados Unidos. Dentro de los criterios de inclusión, fueron pacientes entre 45 y 84 años sin enfermedad cardiovascular en el momento del enrolamiento, a los cuales se les ofreció vía telefónica la realización del score de calcio. En cuanto a las características basales, como es de esperar, el perfil de riesgo es peor en pacientes que tuvieron eventos que en los que no. Vale remarcar que la diabetes y los antecedentes heredofamiliares son dos factores de riesgo muy importantes subestimados por el score de Framingham. Con respecto a los resultados, un 2,4% del total de pacientes presentó eventos coronarios, 89 eventos mayores y 73 anginas. En lo referido al score de calcio como predictor de eventos coronarios, podemos observar que el riesgo aumenta a medida que aumenta el score de calcio, y el aumento es mayor con valores mayores a 100. Inclusive, con valores mayores a 0 ya hay un aumento del riesgo de eventos. De hecho, al duplicar el score de calcio aumenta un 20% el riesgo de eventos coronarios mayores y un 26% el riesgo de cualquier evento coronario. El área bajo la curva de los factores de riesgo cardiovasculares aumenta de manera significativa cuando agregamos el valor del score de calcio. Como ya sabemos, el área bajo la curva es un parámetro que nos indica el poder discriminativo de un estudio, y cuanto más cercano a 1 habla de mayor poder de discriminación. Esto es, distinguir entre personas que desarrollarán la enfermedad de las que no. De este estudio es importante recalcar que los pacientes fueron incluidos al azar, o sea que representan a la población general.
y que, como ya dijimos, el aumento al doble del score de calcio aumenta el riesgo de sufrir un evento coronario un 25% en un periodo de seguimiento de 3,9 años, independientemente del grupo étnico. Las diferencias en el score de calcio en los distintos grupos étnicos no modificaron los valores predictivos. En cuanto a las limitaciones, los pacientes y médicos fueron informados de los resultados del score de calcio, con lo cual pudo haber modificado su tratamiento y así disminuir su riesgo coronario. Y por el otro lado, si un paciente con un score de calcio alto consulta por dolor, es más probable que se interprete como angina. Además, se registra un pequeño número de eventos. Los autores concluyen que la medición del score de calcio aporta valor pronóstico adicional a los factores de riesgo tradicionales en cada uno de los 4 grupos étnicos. Luego surge el estudio RECALL, que es un estudio observacional prospectivo que incluyó 4.129 pacientes con una mediana de seguimiento de 5 años. El objetivo fue comparar la mejoría en la reclasificación neta y la predicción de eventos del score de calcio comparado con factores de riesgo tradicionales. Por si no lo saben, otro de los criterios para evaluar la utilidad de un estudio es determinar su poder de reclasificación, esto es, aumentar o disminuir la categoría de riesgo de los individuos. El punto final primario fue un combinado de mortalidad coronaria e infarto. Se incluyeron adultos de 45 a 75 años sin enfermedad cardiovascular, a los cuales se les ofreció vía telefónica la realización del score de calcio. En cuanto a los métodos, los pacientes fueron estratificados por score de Framingham y por variables de alto riesgo, enfermedad carotidia asintomática, ACV, enfermedad arterial periférica o diabetes. Las categorías de riesgo a 10 años fueron bajo riesgo, menor a un 10% o menor a un 6%, intermedio, de entre un 10 a un 20% y un 6 a un 20%, y alto riesgo, mayor al 20%. Como es de esperarse, los que tienen eventos son un poco más añosos, mayor porcentaje de género masculino, con mayores valores de triglicéridos y menores valores de HDL. Mayor porcentaje de diabéticos, enfermedad vascular periférica, proteína C reactiva y con una mediana de score de Framingham mayor, y también mayor porcentaje de score de calcio positivo y menor de score de calcio negativo. El punto final primario ocurrió en 2,25% de los pacientes, 31% de muertes de origen coronario y 69% de infartos no fatales. En cuanto al porcentaje de número de eventos coronarios duros a 5 años, en el grupo de bajo riesgo se registraron eventos en un 1%, en el riesgo intermedio de un 2 a un 3% y en el riesgo alto un 5%. Acá podemos ver que en el grupo de riesgo intermedio por Framingham, si el score de calcio es menor a 100, la tasa de eventos no es significativamente diferente del grupo de bajo riesgo, y que si el score de calcio es mayor o igual a 400, el riesgo es de 8,7%, que no es significativamente diferente del grupo de alto riesgo, con una P de 0,10. Por otra parte, en el grupo de alto riesgo con score de calcio menor a 100, la tasa de eventos es baja y los autores lo atribuyen a que el paciente, por ser de alto riesgo, ya está siendo tratado. Acá vemos lo mismo, pero con el score de ATP3. Ahora bien, en cuanto a la reclasificación neta de los pacientes con riesgo intermedio, se registró una incorrecta reclasificación a bajo riesgo del 13%, correcta reclasificación a bajo riesgo del 21%, correcta reclasificación a alto riesgo del 18% e incorrecta reclasificación a alto riesgo del 4,4%, observándose en el total de pacientes una mejoría en la reclasificación neta del 21,7%. Lo mismo se registra en los grupos divididos en riesgos de 6 al 20%. Con respecto al riesgo relativo de eventos duros basados en el score de calcio, vemos un riesgo relativo de 6,4 con score de calcio mayor o igual a 400 comparado con un score de calcio de 0. Esta diapositiva compara el riesgo relativo observado en este estudio con otro de un metaanálisis. En ambos se evidencia un aumento del riesgo a medida que aumenta el score de calcio. Acá podemos observar que el score de Framingham y el ATP3 tienen áreas bajo la curva similares con una P no significativa y que el área bajo la curva aumenta con score de calcio de manera significativa. El score de calcio resultó en una mejoría neta de la reclasificación del 21,7% y del 30,6% en pacientes de riesgo intermedio. El ATP3 y el score de Framingham demostraron tener similares áreas bajo la curva. El riesgo relativo de eventos duros aumenta a medida que aumenta el score de calcio.
Un score de calcio de 0 marca un excelente pronóstico con tan solo 0,16% de eventos al año. El área bajo la curva del score de calcio demostró ser mejor que el área bajo la curva del score de Framingham y del ATP3. Similares resultados se observaron en el estudio MESA. Hasta el momento no se pudo lograr similares resultados con otras técnicas. Como conclusión, el score de calcio demostró mejorar la estratificación, discriminación y reclasificación comparado con los scores de riesgo tradicionales. El score de calcio medido en grupos de riesgo intermedio ayuda a discriminar a aquellos con mayor riesgo, aunque es válido reconocer que estos algoritmos no son perfectos, particularmente en los grupos de bajo riesgo. Como resumen, podemos decir que en ambos estudios un score de calcio mayor a 100 se asoció a un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, que el área bajo la curva del score de calcio demostró ser significativamente mayor que la de los scores de riesgo tradicionales y que la mejoría en la reclasificación neta fue de aproximadamente un 20 o un 25% y que si tomamos en cuenta solo el grupo de riesgo intermedio, la misma es del 60% aproximadamente. Esta es una tabla comparativa donde podemos observar que tanto MESA como RECOL incluyeron pacientes de entre 45 y 84 años asintomáticos y al azar. La mediana de seguimiento del MESA fue de 3,9 años y del RECOL de 5 años. En el RECOL no se le brindó información de los resultados ni al médico ni al paciente y sí se hizo en el MESA. El MESA incluyó 6.800 pacientes y el RECOL 4.800. La tomo que se usó en el MESA fue convencional y también multidetector y en el RECOL solo usó tomógrafos convencionales. Hasta ahora evaluamos la utilidad del score de calcio, pero como dijimos al principio, hay otros métodos diagnósticos que también se utilizan para estratificar a los individuos. Uno de los más empleados es la medición del espesor íntima media carotídeo. Este es un subestudio del MESA prospectivo observacional cuyo objetivo fue evaluar si el score de calcio es superior al espesor íntima media en predecir eventos cardiovasculares. Como se puede ver, el score de calcio es mejor predictor para enfermedad cardiovascular y enfermedad coronaria que el espesor íntima media y no así para ACV. Con respecto al área bajo la curva, vemos que el score de calcio tiene la mejor área bajo la curva. Ahora veamos qué pasa si comparamos con el score de Framingham. Este es un estudio prospectivo observacional cuyo objetivo fue determinar si el score de calcio aporta información adicional al score de Framingham en adultos asintomáticos. Incluyó 1.000 pacientes mayores de 45 años con al menos un factor de riesgo cardiovascular adicional, con un score de Framingham con un riesgo mayor al 10% a 10 años, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular ni diabetes. Tuvo una mediana de seguimiento de 7 años y el punto final primario fue un combinado de infarto no fatal y muerte de origen coronario. En esta tabla los pacientes están divididos de acuerdo al score de Framingham y al score de calcio. En el grupo de Framingham de riesgo moderado podemos observar que ya con score de calcio mayor a 100 hay un aumento del riesgo y que si el score de calcio es mayor a 300, el riesgo pasa a ser similar que el del grupo con riesgo alto. También podemos observar que en el grupo de Framingham de riesgo bajo el score de calcio no aporta información adicional, y que en total del grupo con score de calcio de 0 tuvo una tasa de eventos del 4,4%, lo que nos indica que un score de calcio bajo no nos permite reclasificar en una categoría de menor riesgo. En la primera figura podemos ver que hay diferencias significativas con score de calcio mayor o menor a 300 para cualquier Framingham. En la segunda figura podemos observar el área bajo la curva del score de Framingham solo y con score de calcio y vemos que esta última es significativamente mayor. Con respecto a la diabetes, siempre fue muy discutido si es o no un equivalente de enfermedad coronaria. Este es un estudio cuyo objetivo fue evaluar la relación entre diabetes y score de calcio para mortalidad total. Es observacional, prospectivo, incluyó 10.400 pacientes asintomáticos, 1.000 de ellos diabéticos, referidos para medición del score de calcio. Tuvo una mediana de seguimiento de 5 años y el punto final primario fue mortalidad total. Como es de esperarse, el score de calcio fue mayor en diabéticos que en no diabéticos. Lo interesante de esta diapositiva es que en la primera figura vemos que la tasa de mortalidad total fue significativamente mayor para los diabéticos, pero en la segunda figura vemos que si solo tomamos a los pacientes con score de calcio de 0, la tasa de eventos es similar tanto en diabéticos como en no diabéticos, lo que nos permite pensar que dentro de los pacientes diabéticos no todos tienen el mismo riesgo y pueden pertenecer a distintas categorías. En esta diapositiva vemos que para cada aumento en el score de calcio hay un aumento mayor en la mortalidad en diabéticos comparado con no diabéticos.
Hasta ahora discutimos lo que sucede con un score de calcio alto. Los siguientes son estudios que nos hablan del valor del score de calcio bajo. El primer estudio tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de placas no calcificadas en pacientes con probabilidad intermedia de enfermedad arterial coronaria. Fue un estudio observacional prospectivo que incluyó 161 pacientes con probabilidad intermedia de enfermedad arterial coronaria. Los pacientes incluidos tenían que tener probabilidad intermedia de enfermedad arterial coronaria, definida como síntomas más prueba de esfuerzo negativa, o asintomático más prueba de esfuerzo positiva, o arritmias intermitentes. Se excluyeron personas con enfermedad arterial conocida, síntomas más prueba de esfuerzo positiva, o arritmias que no permitan la correcta realización de la tomografía. A un total de 161 pacientes se les realizó score de calcio. 39% fue negativo, de esos un 16% tuvieron placas no calcificadas en la angiografía coronaria y un 84% no tuvo ningún tipo de placas. Del 61% restante con score de calcio positivo, un 61% no tenía placas no calcificadas y un 39% tenía también placas no calcificadas. Esto quiere decir que del total de 161 pacientes, 6,2% tuvo enfermedad coronaria con score de calcio de 0. Ese 6,2% tenía mayores valores de LDL, PCR y mayor tendencia a tener diabetes. Este estudio tiene como objetivo evaluar la prevalencia de placas no calcificadas en pacientes con score de calcio bajo o score de calcio de 0. Incluyó 554 pacientes. Se analizaron 1.000 pacientes referidos para medición de score de calcio y angiografía coronaria por tomografía computada de 64 filas de detectores. 25 fueron excluidos por antecedentes. Los restantes fueron divididos de acuerdo al score de calcio. Solo se incluyeron pacientes con score de calcio de 0 o bajo, siendo bajo 1 a 50 en género masculino y 1 a 10 en género femenino. Se definió placa no calcificada como cualquier lesión en la pared arterial de menor densidad que el resto de los tejidos. En cuanto a los resultados, podemos ver que los pacientes con score de calcio de 0 tenían menores factores de riesgo cardiovascular que los de score de calcio bajo. En cuanto a la presencia de placas no calcificadas, casi el 94% de las personas con score de calcio de 0 no tenían placas no calcificadas y solo un 0,5% tenían placas no calcificadas que generaban estenosis mayor o igual al 50%. Por el contrario, los pacientes con score de calcio bajo, solo un 35% no tenían placas no calcificadas, un 66% las tenían y hasta casi un 9% tenían placas no calcificadas que generaban estenosis mayor o igual al 50%. Los autores concluyen que si el score de calcio es de 0, la prevalencia de placas no calcificadas es baja y de placas no calcificadas obstructivas extremadamente baja, con un alto valor predictivo negativo. Por el contrario, si el score de calcio es bajo, la presencia de placas no calcificadas es cercana a 66%, con una prevalencia de 8,7% de placas no calcificadas obstructivas. En cuanto a las limitaciones, se usó un criterio arbitrario de score de calcio bajo, ausencia de información de variabilidad inter e intraobservadora. Con respecto a las guías, las americanas del 2013 definen equivalente coronario al síndrome coronario agudo, antecedente de infarto de miocardio, angina crónica estable, revascularización coronaria de otro lecho arterial, ACV o AIT isquémicos y enfermedad arterial periférica aterosclerótica. Las europeas incluyen también cualquier evidencia preclínica de enfermedad aterosclerótica en base a cualquier modalidad de imagen, incluyendo por supuesto el score de calcio por tomografía. Con respecto al consenso SAC, la medición del puntaje cálcico en una población general sana es indicación clase 2A a nivel de evidencia B si el riesgo clínico del paciente es intermedio, 2BB si el riesgo clínico del paciente es bajo a intermedio y 3C si el riesgo clínico del paciente es bajo. Resumiendo, el score de calcio es simple, no requiere contraste ni premedicación, implica baja radiación para el paciente. Agrega información pronóstica adicional en pacientes de riesgo intermedio y un score de calcio de 0 no descarta lesiones coronarias. Para terminar, recordemos la frase del Dr. Osler que el hombre tiene la edad de sus arterias. Muchas gracias.